Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, comenzamos este resumen noticioso con las novedades más importantes en este país en el que día a día crece el índice de motoqueiros sin casco, en un país donde día a día se perfila un desarrollo más amplio y sostenido de la corrupción en el gobierno, una tierra de nuevo rumbo, donde día a día aumenta el Producto Interno de Alcohol en la sangre de la patria, una tierra en donde día a día Óscar Acosta y María Teresa López nos leen los títulos de los principales diarios junto a Arturo Máximo Ruin. Efemérides. Hoy se recuerda la eterna batalla del consumidor contra el aumento de los impuestos a los productos de la canasta familiar. Santoral. Hoy se celebra el día de San Piquicho y Oporto. El pronóstico del tiempo indica que la temperatura se mantendrá estúpidamente calurosa con posibilidades de recontrachotos chaparrones aislados. La humedad relativa ambiente será... La humedad relativa ambiente será al mango, con una sensación térmica de estar en el mismísimo infierno. Vientos del sector sur soplarán algún día, en algún mes muy lejano y por cada vez menos tiempo. Máxima y mínima pronosticada será la misma y por encima de los 40 grados centípedos. El pronóstico extendido indica que seguiremos con la ola de calor creciente mientras sigamos aumentando el efecto invernadero, talando árboles, criando vacas, expoliando bosques, usando desodorantes y habilitando industrias sin certificado de impacto ambiental. Buenas noches, Asunción. En una noche como hoy, pero hoy mismo, arranca el programa de Ovo por Rey Guaraní con la expectativa propia de propios y extraños. Sí, señor. La expectativa de extraños es de ver en qué andamos haciendo en este verano. Y la expectativa, lo propio, o sea, nosotros es la de siempre, recaudar algo por la temporada, viejo. Buenas noches, Asunción. En deportes, la selección ya tiene nuevo técnico y la pregunta obligada es, ¿Oicota, veo? Además se viene un nuevo año de Copa Libertadores para equipos paraguayos con mayores índices de participación al divino botón. Ante todo este preludio, al cual había que agregar el excelente crecimiento del parque automotor, la estrechez vial, la falta de viaducto, la descomposición del sistema de transporte público, la polución ambiental de fin de año determinada por las bombas, las cachacas y además los gritos, los llantos y desmayos de los ganadores de los programas de entretenimiento originalmente copiados, les decimos: ¡Bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos al Paraguay! ¡Bienvenidos al depósito de Ovo, vieja! No, Tony. Acá los mensajes que nos están enviando justamente. ¿Qué dice la gente? Alberto Castillo le mandamos un aguante. Aguante Castillo, y no se suelte porque está colgado del ventilador de techo. Ah, aguante, con más razón que aguante Castillo. Es normal, a esta hora es normal. Sí, hay mucha gente que está viendo así el programa, ¿verdad? Sí, colgado el ventilador de techo, ¿verdad? A todos los amigos que están doblados. No, a esta hora todavía no, Tito. No, de temprano doblado al español. Claro, con subtítulos incluidos. Bueno, queríamos mostrarles que tenemos espacios disponibles a los auspiciantes, le estamos diciendo eso. Yo, por ejemplo, acá encontré, a ver si podemos, ahí, por ejemplo, mira. Acá yo tengo un espacio disponible, así que te voy a pegar el cartelito para una buena loción capilar. Ponete tantito un cartel ahí de espacio disponible. Ponete Tito ahí. Acá tengo uno. Ahí está, espacio disponible. Entonces, tienes que acercarte únicamente para que se vea tu cartel. Ahí está. Ahí está. No, para decirle nomás que entraría bien, te dan un tónico, ¿verdad, Tito? Ahí está. Ahí te queda bien. Bueno, la gente nos está enviando, esto hicimos una preproducción, ¿verdad? Antes de que empiece el programa, publicamos por las redes sociales para que hagan pedidos, porque este programa es el depósito de hoy, es bueno explicar ahora,
¿Por qué le pusimos ese nombre? Tenemos más de 25 años y obviamente en el depósito tenemos un montón de cosas, ustedes ven acumuladas. Más de 26 años, ¿no? Más de 26 años sí ya tenemos, Sí, exactamente. ya estamos alcanzando la Bueno, y mayoría. ahí Tony sacó, por ejemplo, un pedido de la gente de algo que la gente quiere ver. ¿Qué dice Tony? Acá ¿Qué dice, quiere ver? si pueden pasar que contaba la historia de AO y la Que formación. contaba la historia, es el E-True Up, ¿cómo se llama? Es un video en donde contamos más o menos en una apretada síntesis la historia, vos desde que empezó hasta una cierta etapa, pues ya nos cansamos. Bueno, La verdad ni me acuerdo. ¿o no te acuerdas? Vio? Ahora te vas a acordar, Tito, mira vos. ¿Qué es a mí? Corría el año 1988. En el país soplaban los primeros vientos que anunciaban cambios democráticos. Movimientos musicales de protesta y marchas estudiantiles, campesinas y obreras buscaban derrocar al desgastado régimen militar empotrado más de 30 años en el gobierno. Sin embargo, la gente era feliz y no lo sabía. Había sido. En este contexto, 4 jóvenes atletas de la música, compañeros de colegio, compañeros de coro, de banda, deciden juntarse a cantar con la idea de complementar el humor con la música. Es así que consiguen actuar en uno de los únicos pubs de música en vivo de la época, el Vinicius, atendido por su propio dueño, un joven alto y buen mozo. Sobre todo esto último, ya que el pub no contaba con rubros para este servicio. El primer inconveniente con el que tropezaron fue que el dueño del local prefirió no abonar el dinero a los muchachos, ofreciendo a cambio 4 hamburguesas completas y 2 botellas de cerveza. A lo que Tony Aburil protestó enérgicamente, consiguiendo hábilmente 4 botellas y 2 hamburguesas simples más 2 restos de papas fritas de la mesa 4. Así, el éxito enmarcó desde un comienzo la carrera artística de estos jóvenes talentosos del humor patrio, aún en estado de crecimiento. En el año 1989 se produce el golpe militar que derroca al dictador capitaneado por su emblemático jefe militar, alto en graduación pero pequeño en estatura. La ciudadanía se vuelca alborozada a las calles sin saber que esa felicidad era nada comparada con lo feliz que venía siendo hasta antes de este hecho. Atento Carlos 1, atento Carlos 1. Carlos 3, atento Carlos 3, este es Carlos 2. Acá Carlos. ¿Quién llama? Atento Carlos, este es Carlos 2. Carlos 1. Carlos 1, este es Carlos 3. Estamos en posición. Carlos 3, este es Carlos 2. Entiendo que querés hablar con Carlos 1. Atento a todos los Carlos. ¿Quién soy? Carlos 4. ¿Usted está queriendo comunicarse con Carlos 1? No, yo escuché a Carlos 2 decir que Carlos 3 quiere comunicarse con Carlos 1. Bueno, atentos a todos los Carlos. Atento ahí. Vamos a ver si me escucha la Fuerza Aérea. Carlos 5 acá. Vamos a tirotearle ya unos caramelitos. Mejor que sean unos ñoñitos, Carlos 1. Hola, ¿con quién quiere hablar? Mismo año se produce un cambio en el equipo de Abobo, anotándose la salida del jugador Luis Ugarte por motivos económicos e ingresando el hombre de refresco Gustavo Berni también por motivos económicos. El año 89 quedará marcado en la historia como el despegue de Abobo, ya que se actúa por primera vez en una sala de teatros y se lanza el primer cassette del grupo, iniciando de esta manera su carrera en las tablas. En los años siguientes el grupo Abobo se consolida, trascendiendo no solamente en el teatro, sino alcanzando medios masivos de comunicación. Es así que en la década de los 90 los muchachos experimentan con el público haciendo radio y televisión, con lo cual se ganan sendos diplomas de electrotécnicos. Perro, me voy a España en octubre, ¿sí? En 1997, Tito comunica al resto su decisión inquebrantable de realizar un curso de posgrado en la ciudad de Alcalá de Henares, España, lo cual fue tomado de buena manera por el resto o residuo, que en número de 2 empezaron los preparativos de supervivencia ante tal desmembramiento durante 12 largos meses. ¿Y ahora qué hacemos? Fueron varios los rebusques laborales que tuvieron los 2 integrantes que quedaron, a fin de sustentar a sus familias. Surgieron así los payasos Triqui Teatraca y Colita y Culón, los cuales animaban fiestas infantiles y despedidas de solteros. El dúo Deno, grupo que se destacó en las noches de bohemia y folclore en los restaurantes periféricos de la periferia de Asunción, llegando finalmente, y ya en este último estado, a conformar el dúo Todo por 500, donde triunfaron en los semáforos, cantando, bailando, realizando trucos de magias y hasta caminando parado de manos, a fin de llevar algún bocado.
poco. Seguimos en el depósito de App Ovo, viejo. Estamos con nuestro DJ. Tony, vení a ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te van? ¿Cómo le van? Bueno, queríamos presentarle a la gente. Tony te presenta a nuestro DJ residente. ¿Cómo le va? Él es José Ferro. Residente. José Ferro. Residente. Es residente, ¿eh? Y reincidente también, en algunas causas. Bueno, Qué DJ capo. residente, Sí. ¿qué estamos escuchando, DJ? Estamos ¿Qué es esto, escuchando ¿Onda algo, Madonna, algo de... ¿eh? No, ¿cómo Madonna? No sé, No, ni no, me pregunto, este ¿qué es es? Eurythmics. Es más dona que nunca. ¿Sí? No, no, ¿Cómo este es? es Eurythmics. Sí, un tema Sweet Conocidísimo Dreams, grupo. un clásico de los 80, así con Annie Lennox Ah, sí, en la voz. sí, Annie Lennox sí. canta. Ani se casó con, ¿cómo es el tipo este? Peña el apellido, ¿no? De Santiago. Santiago Peña, ¿no? No, estos son nada, que no tiene nada que ver. Pero bueno, americana, ¿verdad? no. Americana. Annie Lennox, no sé americana. de dónde. Sí. Bueno, le pregunté. Si quiere la llamamos y le Se preguntamos. casó con Brad Pitt. No, la que se casó con el Brad Pitt. No importa, esa es Vemos otra. que sos DJ residente, pero tenés acá la computadora y esto. No, y bueno, la verdad que hemos tenido muy poco tiempo para organizarnos y bueno, no hay mucho rubro en el programa. Entonces, ¿Vos haces además de pancho, música, me dedico a hacer panchos. ¿Cómo es tu nombre, ¿Cómo? DJ? DJ Pancho. El DJ ¿Cómo Pancho. entienden esto? Digo, viste que en su panchería ya ponen todo DJ, ya No, hacen los dos ya pero también. sí, ya Todo está. el Normalmente uno utiliza eso, hacer varias cosas. Aparte de eso, ¿te dedicas a otra cosa? ¿o? Sí, acá en el programa tenés el gerente de marketing. Ah, vos sos el gerente de Gerente de marketing. Y por eso, mira, Ah, mira, mostrarle a la cámara. ¿Eh? Tenemos acá un espacio disponible. ¿Dónde más tenés espacio disponible? tenemos. Tenemos. y tenemos los. Mostrarle. Viene a la cámara, tenés espacio disponible. Mira, alguien quiere dar. Tenemos rubros hierba, los puede muñecos. entrar, ¿verdad? Allá también tenemos. Los rubros Chopin no. Claro, los panchos que son de. Ah, que son de. Pero todavía no sabemos, No tenemos. Bueno. Pero sí, cualquiera puede comunicarse conmigo y vamos enseguida Me a. gustó tu estrategia de marketing, ¿eh? ¿Vio? Ya, Sí, tenemos. Ahí está, Tony se está metiendo. No, porque me va a querer robar el rubro. No, pero puede ser que tenga un asistente. Tengo que presentar algo, Albert. No. Tengo que presentar algo. Tony va A a ver. presentarlo, ¿tenés? No. ¿Presento yo o presenta vos? Lo que quiera, no sé. ¿qué Presente vamos a lo que quiera, presentar? no sé. Está El aprendiendo. siguiente material. Ah, tenés, va a Sí. presentar Tony. Presenta Tony. Tony va a presentar algo. Bueno, y ahora vamos a algo totalmente diferente. Buenas noches, somos los Panuncios y este es un tema de denuncio. Aquel camino viejo por donde transitamos los días de la infancia que nos vieron crecer. Y es para no creer que la calle que recorro, carajo un motochorro, me venga a sorprender. Por eso yo pronuncio lo que no se pronuncia. Si al pedo la denuncia, la plata ya voló. Al pedo digo yo, ir a la policía. Si en la comisaría está el que me robó. Bueno, esto es el depósito de Apo, señores. Saco uno. Sí. Bueno, seguimos nosotros recibiendo pedidos de la gente. Acá tenemos una cuponera donde la gente nos envía por las redes sociales. Se llama ¿Qué el dice, Tito? depósito de Apo. Lo que quiere ver de Apo. Y true, es repetido. ¿Qué? Repetido. Repetido, déjame acá. No. Voy a sacar. Déjame, vamos. Gracias, suerte. Repetido. No hay que meter otra vez lo que ya se sacó, no se mete más. ¿eh? ¿Qué tiene fea letra, Albert? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? No entiendo. ¿Eh? Yo tampoco, si no tengo mi lente, no dice. ¿Qué dice? Seguridad, máxima seguridad. Prisión de máxima seguridad. Esa es una nota de Alberto Longo. Hay ¿verdad? un espacio disponible, ¿eh? ¿Dónde? En los lentes. Ah, claro, acá en los vídeos Sí, podemos no tener. vemos nada. Claro, cierto, puede ser, espacio Ah, puede disponible. ser. Bueno, vamos Tito, a está la- pidiendo prisión de máxima seguridad, una nota de Alberto Longo con la policía, con la cárcel, los carceleros. Veamos. Última tecnología. Bueno, Alberto Longo, como siempre, desde el lugar de los hechos, desde esta prisión que es una innovación, una prisión de máxima seguridad. Y para que nos dé detalles y nos explique acerca de esta prisión de máxima seguridad, estamos con el oficial Robustiano Quiñones. ¿Cómo está, oficial? Muy bien, señor. Sí, esta es una prisión de máxima seguridad, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos prácticamente todo controlado, tanto lo interior como lo exterior. Ya, perfecto. ¿Cómo controlan el movimiento interno, el movimiento externo? Y tenemos, yo le voy a explicar, positivo, le voy a explicar. ¿Puedo comprar cigarrillo, mi comisario? ¿Eh? Cigarrillo, ¿puedo Cigarrillo. comprar? Ven a ¿Qué? comisario. ¿Qué marca? Un ratito más, Palermo, comisario. Ah,
serio, comisario. Bueno, Enseguida voy a venir otra vez. un ratito, ¿eh? Enseguida voy a venir. Sí, salí nomás, andá un ratito. Gracias, comisario. Gracias, gracias, gracias. Me tendré que la caballo, loco, peligroso. Me parece muy bien que tengan guardias, que haya muchos números de guardia, pero digo, eso tienen las demás prisiones también, comisario. Algo que haga la diferencia para que esto se denomine una prisión de máxima seguridad. Pero por supuesto, desde luego, esta es una prisión donde toda la tecnología ha sido instaurada. Ah, tiene tecnología de punta. Tecnología de punta. Es una tecnología, contamos con computadoras última generación. Ah, no me digas. Sí, contamos con computadoras que pueden detectar, digamos, a través de unos sensores especiales. ¿Qué tipo de sensores? Son unos sensores que detectan el calor humano, sensores detectores del calor, ¿verdad? De láser. Ya, perfecto. Con sistemas láser que sistemas detectan. láser que exactamente. Perfecto, detectan el calor humano. ¿Vos sos entendido? No, sí, Detectan el calor humano, señores. Y con eso, bueno. Y una vez que detectan el calor humano. Y se prende el aire acondicionado automáticamente. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente. Ya. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vaya para pendejo. Vaya, vio, vete con esta y no, de noche fui a Jarengo, ¿no? Igual, más sus compañeros no ven en todo el planeta, sus compañeros. Ah, Así claro, que, vea, por internet. Exactamente. El tema. Sí, señor. Le damos- Todas ahí nada, vaya a añadir de nuestro programación. programa se llama Discovery Channel para todo el país. Vaya a Eremille. Discovery Channel. Vean, viene canales bajos y nada. Porque vamos a ver, a modo campaña de que Discovery lento, vea otro lado. Sí, se acompañó. Bueno, se acompañó Don Yepurú con este programa, con todos los auspiciantes que nos auspician en esta programación. La lleva. Exactamente, ese compañero. Que por ahí ni petenina y por allá. Pero por lo menos Quilombo Lucerito ya tenemos asegurado ese compañero. Vaya, Ya se ve por canje. ah, por canje, no. Por canje. Y No, hagamos campaña de tiqueilla con los auspiciantes, se coño. Apela para de la no, Illa. acá no. Illascaso. Como nos dicen a nosotros siempre en esta programación de Discovery, ¿ya? Discovery Channel. Hay que enseñar el idioma nativo, o sea, nuestro guaraní, compañeros, a toda la gente. Y yo les comento que el idioma guaraní no es muy difícil. ¿Cómo se dice? Vea, Prácticamente no duele. No duele. Por ejemplo, ahora con las fiestas que pasaron de fin de año nuevo, ¿verdad? La gente en Oye, po. O-K-U. Exacto. Sí. Entonces, ha sido fácil decir hablar guaraní, compañero. Vamos enseñando. Entonces, repetimos. O-K-U. Exactamente. Y dijiste que también se come mucho ese compañero. Se come. Se come y después ya. A, K, C. Y después de comer mucho ya voy tirado. O sea, después de comer mucho, O, C, C. Quiere salir. Y por ejemplo, cuando te pide algo, por ejemplo, vos le puedes decir M-E. ¿qué quiere decir? Dale. Dale. Eso, ya. Sí, sí, compañero. Después recoger otro. Sí, tenemos también, viste que famoso ese cuando la pendeja ya es famoso O G. o G. Vaya, bebé. Jajengo. Chela de contenido, vea. De vez en cuando. Y así como nos dicen, también tenemos que enseñar, porque este es un programa cultural, lleva las hierbas del campo allá para con el yarecó, la yuyu. Sí, y todos son buenos para la salud, compañero. Por ejemplo, yuyu yarecó este día. Acá, por ejemplo, tenés Tacurú pejengüe. Es un nombre científico, sería Tevillocales hipocastanea. ¿Y para qué sirve? Y ese compañero espectacular para cuando tenés restaca en la zona baja. O sea que pero no sale. No, pero duele un poco, pero y gusto callar. Pero ya con otro
Nada bien. Takuru Pejengüe. Takuru Pejengüe. ¿Cuál es Takuru Pejengüe? ¿Cuál puente ahí? Porque su nombre científico es Blaesculus indiana. ¿Y para qué? Bueno, ese es para los dolores musculares allá, sobre todo la parte del hombro. Esta parte de acá. Cuando de repente, viste, no estás del todo deltoides bien. Este ha sido nuestro pequeño bloque de Discovery Channel para todo el país. Nos vemos en la próxima. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente. Servicio a la comunidad. Personas se encuentran perdidas sin poder localizar su domicilio. Perdidos. Edgar Lorito Ayala se perdió en las inmediaciones de las calles Vladimir Putin y Angélica Houston. Perdido. Héctor Dos de Oro Acuña se perdió en las inmediaciones de las calles General José Guadalupe Esparza y Teniente Choche. También se encuentra perdido Joel Angulla Cabrera. Se perdió en las inmediaciones de las calles Teto Cristaldo y Tacuara Cardoso. Cualquier información que pueda servir a estos individuos para volver a sus domicilios será una información bastante agradecida por sus señoras esposas. Esto ha sido un servicio a la comunidad. Bueno, llegamos al final del programa. El primer programa del depósito de aguantamos bien, ¿vio? Aguantamos bien. En la defensa estuvimos bien. En el ataque a lo mejor faltó un poco más de concentración, nos pesó el pero debut. el medio manejamos bien. La defensa más o menos bien, la del medio. Tito, vos tuviste bien, gracias. Yo para la definición. Tito para la definición. Gracias. Yo hice el despliegue. Hay que agradecer al ver a nuestra gente que nos... Claro, hay que agradecer a la gente que nos viste. Estoy hablando de 0 grados. Toda la pincha que ustedes ven acá es de 0 grados, que está en Avenida Félix Bogado, casi por León Andreu. Remeras, jeans, y estos aparatos hermosos. No somos nosotros, estos aparatos. Claro, estos aparatos de hidrosanitario que están en Avenida Océano, ya la casi choferes de Chaco. Así mismo, señor. Nos vamos, ¿Qué pasó? Una llamada. Hola. Patricia, ¿cómo estás? Sí, Patricia. Sí, estás viendo. Hola, ¿qué tal? Con Ever. Sí, estamos acá, estamos. Ajá. Sí, bueno, Patricia Arce. Dale. Y bueno. Bueno, listo. Chao, gracias. ¿Qué dijo? Patricia era muchacha. ¿Y qué le dijo? No, y estuvo viendo el programa. Dice que les manda saludos. Igualmente. Saludos. Y dice que, bueno, hoy dio el bloque con DJ Pancho y le entusiasmó la idea. Y entonces a partir de ahora Casa Arce es nuestro auspiciante. ¡Bien! ¡Gracias! Casa Arce, muchas gracias. Heladeras KD, señoras y señores. Ya tenemos la heladera. Ya tenemos la heladera, ya tenemos el envase. Tenemos el recipiente. Lo que falta es... Tenemos disponible. Bueno, gracias, Casa Arce. Vamos a partir de hoy a hablar de las heladeras KD de Casa Arce, que tiene 2 locales en Luque, un local en Limpio y otro en Villa Borra, frente al Shopping Paseo Carmelita. Bueno, señores y señores, con esta alegría, con este contento, les decimos 1, 2, 3, bueno, chao.